Hola, hoy analizaremos los aspectos involucrados en la seguridad alimentaria y nutricional. En la clase anterior habíamos mencionado que el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial en el año 2012, ante la existencia del manejo de diversos conceptos, propuso que se utilizara el siguiente concepto de seguridad alimentaria y nutricional. Existe seguridad alimentaria y nutricional cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico, social y económico a alimentos inocuos, cuyo consumo es suficiente en términos de cantidad y calidad para satisfacer sus necesidades y preferencias alimentarias, y se sustenta en un marco de saneamiento, servicios sanitarios y cuidados adecuados que les permiten llevar una vida activa y sana. Como se desprende entonces de la definición de seguridad alimentaria y nutricional, es ella quien permite el logro de una vida activa y sana. ¿Cuándo? Cuando en todo momento, haciendo referencia a la estabilidad, ¿qué sucede? Se tiene acceso físico, económico y social a los alimentos. Pero para que haya alimentos tiene que estar disponible, ¿verdad? Alimentos inocuos, que al ser consumidos satisfagan las necesidades de las personas, haciendo referencia a lo que es la utilización biológica. A esto se suma y relacionado directamente con el último aspecto, los factores ambientales que inciden, como el saneamiento y los servicios sanitarios. Pero es indudable que lograr la seguridad alimentaria requiere de un marco de institucionalidad. Quiero destacar que muchas bibliografías se mencionan como componentes de la seguridad alimentaria a los que aquí han sido subrayados, es decir, la disponibilidad, el acceso, la utilización biológica y la estabilidad. En esta clase preferimos desglosarlo y analizar cada uno de ellos con mayor especificidad y de esta forma detallar todos los aspectos involucrados en la seguridad alimentaria y nutrición. Siempre vamos a tener como referencia este marco conceptual que fue presentado ya en las primeras clases, donde la seguridad alimentaria y nutricional depende de políticas socioeconómicas a nivel nacional y local, que van a incidir en la disponibilidad de alimentos, en la estabilidad y en el acceso, y por ende va a repercutir en la salud y el saneamiento, pero también en la alimentación, lo que determinará cierto consumo de alimentos y una utilización biológica de los mismos que determina el estado nutricional del individuo y de la población. Entonces comencemos a analizar cada aspecto y específicamente vamos a comenzar por la disponibilidad de alimentos. Al hablar de disponibilidad hablamos de un suministro suficiente de alimentos frente a los requerimientos. Es decir, que se relaciona con la cantidad, la variedad y la calidad de alimentos con que cuenta un país, una región, una comunidad o un individuo. Recordemos que debe existir una oferta suficiente de alimentos, que estos deben ser variados e inocuos y culturalmente aceptables. ¿Para qué? Para poder asegurar el aporte diario de energía y nutrientes que las personas necesitan. ¿Cuáles son los determinantes de la disponibilidad de alimentos? Bueno, vamos a encontrar una serie de factores internos y una serie de factores externos. Dentro de los factores internos, vamos a ir describiéndolo cada uno, se encuentran las condiciones geográficas y ambientales que facilitarán o no la variedad de alimentos, la producción de una variedad de alimentos. Pero también va a depender de las políticas nacionales, al marcar en los planos económico, tecnológico y social las tendencias a nivel nacional y promoviendo o no ciertos tipos de emprendimientos productivos. Por ejemplo,
pueden marcar tendencia al establecer una reducción de préstamos, una reducción de impuestos, otorgar préstamos seguros. Otro factor determinante es la estructura y organización productiva, con que está estrechamente relacionada con lo que es la diversificación. A modo de ejemplo, si no existe una diversidad de emprendimientos en cuanto a tamaño y producción, y en su lugar se produce una concentración de la riqueza, de la producción y de la tierra, se genera una exclusión y una concentración que puede resultar sumamente perjudicial para la seguridad alimentaria y nutricional, ya que puede afectar la variedad disponible o aumentar el precio, entre otras consecuencias. En este punto es importante también el manejo sustentable que se realiza de la producción, porque se puede estar comprometiendo la disponibilidad de alimentos para las futuras generaciones. También otro factor determinante es la capacitación del recurso humano. ¿Existe realmente una capacitación considerando los importantes avances tecnológicos? ¿O se sigue dependiendo de la transmisión que se hace de generación en generación de conocimientos que quizá estén limitando o reduciendo las capacidades productivas? Continuando con el análisis, otro factor determinante de la disponibilidad de alimentos es el desarrollo tecnológico y científico permanente en diversos ámbitos y que inciden en cada una de las etapas que van desde la producción del alimento hasta su consumo. Inciden directamente en la disponibilidad. Pensemos simplemente en los métodos de conservación con que hoy contamos. No menos importante es el almacenamiento y la existencia de reservas. Poder conservar en forma adecuada lo que no se consume disminuye el desperdicio de alimentos y la posibilidad de su utilización en el momento adecuado. Por eso son otro factor determinante. Y sin duda los sistemas de comercialización también son fundamentales, es decir, cómo se fijan los precios, cómo se promueven y se distribuyen los productos y servicios. Muchas veces un mayor número de intermediarios lo que hace es elevar los costos de los alimentos o puede afectar su calidad. Y finalmente, dentro de los factores internos, cabe mencionar la exportación. Al exportarse tasas fijas, disminuye la disponibilidad de cierto producto para consumo nacional, cosa que no ocurre si se exportan los excedentes. A su vez, se debe considerar la calidad de lo exportado, porque, como bien sabemos, muchas veces los mejores productos son vendidos al exterior y no quedan disponibles para la población nacional. Nunca olviden que cuando hablamos de disponibilidad hablamos tanto a nivel nacional como a nivel local, porque puede ser que en el país estén los alimentos, que el país cuente con los alimentos, pero muchas veces eso no se traduce en que estén al alcance efectivamente de todos los pobladores. Bueno, y para ir finalizando, si analizamos los factores externos, hablamos de lo que son las importaciones y la ayuda alimentaria. Muchos países adoptan políticas de autosuficiencia alimentaria por estimar como muy arriesgado depender del mercado internacional. La ayuda alimentaria ha desempeñado un papel decisivo en épocas de necesidad en muchos países. Sin embargo, esta no es una fuente fiable de suministro alimentario, ya que cuando los precios del mercado mundial aumentan, los suministros de ayuda alimentaria de los donantes suelen reducirse. Bien, ahora vamos a analizar el acceso a los alimentos, es decir, la posibilidad de que todas las personas, familias, comunidades o países puedan adquirir los alimentos en forma adecuada y sostenible. Y debemos recordar que cuando hablamos de acceso, hablamos del acceso físico, del acceso económico y del acceso social.
Al hablar del acceso físico, hacemos referencia a la capacidad que tiene el individuo, la familia o la población de tomar contacto o alcanzar los alimentos. ¿Y por qué va a estar determinado? Por las condiciones geográficas del lugar. ¿Dónde está ubicado? ¿Es transitable su transitabilidad? Y hasta cuestiones climáticas. Pensemos, por ejemplo, que si se está en un lugar apartado, quizás resulte difícil llegar al centro donde se expenden los alimentos. Y si hablamos del clima, las condiciones me pueden impedir salir del hogar por su intensidad y peligrosidad o porque la zona resulta intransitable. También incide la infraestructura vial, de comunicaciones y de transporte. La existencia de una adecuada cantidad y calidad de medios de transporte, así como de vías de circulación, por donde puedan transitar personas y vehículos, es fundamental para poder tomar contacto con los alimentos. Pero también los medios de comunicación, ya que facilitan no solo la compra por parte de los centros de expendio, sino también de las personas y de los hogares. Pensemos en la creciente modalidad de envío de alimentos a los domicilios, ya sea mediante llamados telefónicos o pedido vía web. La infraestructura comercial también es un factor determinante del acceso físico. Es decir, la presencia de establecimientos donde se expenden alimentos ayuda a mejorar las posibilidades de acceder a ellos, porque, entre otras razones, compiten constantemente por atender a los clientes y eso mejora el acceso en forma cuantitativa y cualitativa. Y en este punto interesa la cantidad de comercios que existen, la variedad de productos que ofrecen y sus precios, así como también las facilidades al momento de la venta. ¿Venden fraccionado o no? ¿Venden a crédito o no? En fin, y todos otros cuestionamientos que se nos puedan ocurrir en torno a este tema. Y finalmente, al acceso físico también hace lo que es el acceso a la tierra, ya que con ella es posible producir los alimentos para el consumo. Pasando a lo que es el acceso económico y sus determinantes, es decir, cuando hablamos de acceso económico es la existencia de recursos financieros para adquirir los alimentos. Los alimentos deben estar al alcance de las personas entonces desde el punto de vista económico. Deben estar en condiciones de permitirse la adquisición de los alimentos para tener una dieta adecuada, sin comprometer en modo alguno otras necesidades básicas, como puede ser la matrícula escolar, el poder comprar medicamentos o simplemente el poder pagar un alquiler. Y está determinado por el nivel educativo, en tanto, como sabemos, incide en las posibilidades de empleo, el empleo que me permite contar con ingresos para la compra de los alimentos, los ingresos, es decir, la cantidad de dinero que se dispone ya sea por trabajo o por ayuda económica de familiares, programas, etc. Y finalmente podríamos mencionar como determinante del acceso económico la comercialización. ¿Cuáles son sus características? En torno a los costos, las cantidades y el grado de fraccionamiento con el que se comercializa, lo que puede estar determinando que aunque accedo físicamente al alimento, no lo puede adquirir ya que los recursos económicos resultan insuficientes. Y finalmente tenemos que hacer referencia a lo que es el acceso social, y es la capacidad de contactar o alcanzar los alimentos sin discriminación. Los estados deben prohibir la discriminación en el acceso a la alimentación y a los recursos conexos en razón de la raza, el color, el idioma, la edad, la religión, la opinión política o de otro orden, el origen nacional o social, la propiedad, el nacimiento, la discapacidad u otras condiciones, y adoptar medidas para erradicar la discriminación por esos motivos. Tanto el acceso físico, económico como social están determinados por ¿quiénes? Por las políticas nacionales.
La disponibilidad de alimentos en cantidad suficiente y a precios accesibles genera beneficios directos sobre la alimentación. Y en segundo lugar, al liberar el poder de compra de los salarios, se favorece el acceso y consumo de otros bienes necesarios para una vida digna. Y sin duda estos factores dinamizan la economía. Como mencionábamos, otro aspecto que incide en la seguridad alimentaria y nutricional es el consumo de alimentos. Es decir, la selección y uso de los alimentos disponibles. Entre sus determinantes podemos destacar la cultura, que marca los patrones alimentarios de las poblaciones, el poder adquisitivo, ya que permitirá comprar o no ciertos alimentos, así como también el tamaño y la composición de la familia, ya que a mayor número de integrantes, mayor cantidad de dinero será necesario para satisfacer las necesidades. También interesa como determinante lo que es la información, comunicación y educación alimentaria y nutricional, así como los hábitos alimentarios que inciden en la selección de los alimentos, cómo son combinados estos alimentos, qué cantidades son consumidas y las formas en que son preparados. Por último, no debemos olvidar algo muy importante que es la información comercial que es ofrecida de los alimentos y que juega un papel bien importante en lo que es la selección. En este sentido, la publicidad muchas veces puede llevar a que el consumidor reciba una información incompleta e incluso engañosa. Como la publicidad responde a intereses económicos, no fomenta en la mayoría de las oportunidades el consumo de productos saludables. Y por tal motivo, por ejemplo, en nuestro país se creó la Ley de Alimentación Escolar que intenta regular su presencia en las cantinas escolares. Otro aspecto que hace a la seguridad alimentaria es la utilización biológica, que se refiere a la forma en que el cuerpo aprovecha los diversos nutrientes presentes en los alimentos. ¿Y de qué depende? Depende de las condiciones ambientales y sanitarias que pueden estar exponiendo al organismo a diferentes riesgos y que inciden en el proceso de la nutrición. Pero también depende de las condiciones en las cuales se encuentra ese organismo, que le permiten utilizar los nutrientes que se consumen, así como también la calidad e inocuidad de los alimentos. Calidad en cuanto a que contengan la variedad de nutrientes adecuada e inocuidad que no causen infecciones, intoxicaciones, es decir, daños a la salud. Otro aspecto relacionado, vinculado y determinante de la seguridad alimentaria es la estabilidad de la oferta de alimentos y acceso. La estabilidad es la dimensión temporal. Recordemos que decíamos en la definición, en todo momento debe existir disponibilidad de alimentos, así como acceso físico, económico y social a una alimentación suficiente que se adecue a las características biológicas, sociales y culturales de las personas. Es decir, que la estabilidad se refiere al mantenimiento en el tiempo de las tres dimensiones que analizamos anteriormente, independientemente de la existencia de crisis o de acontecimientos cíclicos. La seguridad alimentaria y nutricional debe ser sostenible en el tiempo, de tal manera que se mantenga una regularidad cualitativa y cuantitativa en el consumo de alimentos. Entre los determinantes de la estabilidad podemos mencionar los aspectos climáticos como fundamentales, ya que pueden producirse eventos inevitables que repercuten negativamente. Pero también importan los precios de los alimentos. ¿Cómo se comportan? Un excesivo aumento puede estar limitando la capacidad de acceder, impidiendo su consumo o haciendo que el mismo disminuya. Otro factor que hace a la estabilidad determinante es la capacidad tecnológica.
es fundamental porque de ella dependerá la capacidad de sostener en el tiempo la producción, la conservación y el procesamiento de los alimentos, entre otros. Y no debemos olvidar que la estabilidad implica un proceso de revisión, de articulación y de ajuste constante de múltiples aspectos. Y por tal motivo, la información y la comunicación son de suma importancia. En este sentido, la identificación de grupos vulnerables es necesario para impedir que cuando estén expuestos a los riesgos no se desencadene una situación de inseguridad alimentaria. Y finalmente, podemos hablar de otro aspecto fundamental que es la institucionalidad. Y al hablar de institucionalidad hacemos referencia al fortalecimiento y eficiencia de las instituciones relacionadas con la seguridad alimentaria y nutricional. Implica estrategias nacionales de descentralización y de participación ciudadana. No todas las comunidades en todos lados tienen las mismas necesidades. Las comunidades deben empoderarse y ejercer ciudadanía, es decir, proponer resoluciones para sus problemas, pero también tienen que tener una visión integral y multisectorial de los planes, programas y proyectos, lo que va a facilitar la eficiencia en las intervenciones, siendo necesario, por tanto, la conjunción de todas las disciplinas metodológicas que en ello intervienen. La nutrición sola no puede, por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Potenciar capacidades de las instituciones involucradas. No superponer esfuerzos y recursos, así como también hay que tener claramente definido hacia dónde van dirigidos, es decir, hay que tener una focalización. Y para retroalimentar ese proceso hay que tener un permanente seguimiento y evaluación, siendo necesaria entonces la creación y el fortalecimiento de órganos de gobierno e instituciones responsables de la seguridad alimentaria y nutricional, así como también de legislación que la contemple e incluya, respondiendo a los tratados y acuerdos internacionales a los que hemos adherido. Muchas gracias.